Pues continuando con el segundo bloque de charlas, vamos a seguir con los temas sobre análisis de drogas. Les presento a Camilo Andrés Castellanos con la charla Perspectivas del uso de pruebas de drogas en saliva. Camilo es médico de la Universidad Nacional, magíster en toxicología también de la Universidad Nacional y actualmente docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Militar Nueva Granada y coordinador del área de medicina legal. Bienvenido, Camilo. Buenos días para todos. Quisiera de antemano agradecer a William la invitación por hacerme partícipe de este evento, y dos, quería hacer una pequeña acotación con respecto a los temas anteriores, y es que desde hace como unos 7 u 8 años que yo todavía no me había graduado del pregrado, pero ya hacía parte del departamento. Fue la primera vez que yo escuché hablar de la toxicogenética y la genotoxicología con unas charlas que inició la profesora Miriam Gutiérrez después de hacer su año sabático, y desde ese momento hasta acá realmente han habido una gran cantidad de avances, y eso es bueno mostrarlo y bueno saberlo, y bueno saber que eso se gesta desde el mismo departamento y de la misma maestría en toxicología de la universidad. Pero ahora vamos a cambiar drásticamente de tema y nos vamos al ámbito forense principalmente, y mi tema, o el tema que me trae aquí, es la perspectiva del uso de las pruebas de drogas en saliva, y cómo estamos al momento y cómo es la postura del país, o cómo se ve desde el ámbito forense la viabilidad de la aplicación de estas pruebas en saliva. Antes de eso quisiera entonces contarles que voy a hablar primero de los antecedentes de por qué vamos a hablar de las drogas en saliva, de cuáles son las particularidades de la saliva, de qué se ha hecho alrededor del mundo en torno a la aplicación de pruebas de drogas en saliva, y unas reflexiones finales con respecto a las posturas propias y perspectivas propias, y con todo lo que vamos a ver, qué es todo lo que nos falta todavía realizar. Entonces, estas son unas pruebas en saliva, y el antecedente por qué estamos acá es porque la Policía Nacional, a través de la Dirección General, empezó a tener innovaciones en cuanto a lo que tenía que ver a las contravenciones de tránsito por el uso de estupefacientes al momento de conducir. Y una empresa en particular le dijo a la Policía Nacional que le tenía unas pruebas en saliva mucho más modernas, mucho más rápidas, que le agilizaban el análisis de las sustancias que podía estar el individuo que estaba en la contravención, para imponerle una sanción. Entonces el director nacional de la policía le dijo al Instituto Nacional de Medicina Legal, como ente rector de la ciencia forense del país, que por favor se pronunciara al respecto, porque ellos realmente no tenían la más mínima idea de que si eso funcionaba o no funcionaba, y qué tan factible era su implementación para el ámbito de los accidentes de tránsito. Entonces, yo estaba en el Grupo Nacional de Clínica y Odontología Forense, en donde se gestan todas las políticas públicas en cuanto a la actividad pericial de todos los casos de virus, y yo había sabido que aquí en la Universidad Nacional, a través del Grupo de Salud Ocupacional, estaba en proyecto de gestación la aplicación de estas drogas, del uso de estas pruebas rápidas en saliva en contextos ocupacionales. Entonces me acerqué aquí, pero vi que no había mayor cosa al respecto, entonces inicié pues la búsqueda de información al respecto, y por eso es que estamos acá. Con respecto a la saliva, entonces, ¿qué es la saliva? La saliva entonces es un ultrafiltrado del plasma, está libre de proteínas, o realmente la cantidad de proteínas que tiene la saliva es muy pequeña, y la saliva se produce en estos dos grandes grupos de glándulas. Las glándulas salivales mayores, que son la parótida, que es la que uno siente que se le contrae cuando come cosas ácidas, la sublingual y la submaxilar, que es la que uno se siente debajo de la mandíbula. Ellas producen la mayor cantidad de saliva
Pero también existen las glándulas salivales menores que se ubican en las linguales, en la base de la lengua y en la parte posterior de la lengua, las palatinas en el paladar duro, las bucales en la mucosa del carrillo, las molares que están alrededor, digamos, circundantes a los dientes molares, y las labiales que están también en la mucosa vestibular. Entonces tenemos una gran cantidad de estructuras que nos producen constantemente saliva. Entonces, ¿por qué la saliva sería una buena matriz para buscar sustancias? Primero porque refleja las concentraciones plasmáticas de droga libre y que no está unida a proteínas. Ya sabemos que es un ultrafiltrado el plasma, entonces como está un ultrafiltrado el plasma, pues no va a haber una correlación directa de lo que hay en la sangre pasa también a la saliva. Tiene un pH de 6,4, pero digamos puede variar entre 5,6 y 7, es decir, es ligeramente ácido, pero este pH cambia y se vuelve un poco más alcalino cuando está en contacto con la comida. Y tenemos las sustancias que se comportan como secretagogos de la saliva, como el ácido pirofosfórico o el ácido cítrico, que producen cambios del pH hacia lo alcalino. Y este cambio en el pH en alcalino, como vamos a ver más adelante, va a alterar las concentraciones de droga que se pueden encontrar en la saliva con respecto a la sangre. Y los estudios han visto que hay unos altos coeficientes de partición de saliva y plasma, es decir, vamos a encontrar más cantidad de sustancia de droga perteneciente a los grupos de los opioides, a la cocaína y sus derivados, a las anfetaminas y sus derivados, mientras que habrá menor concentración con respecto al plasma de los cannabinoides y de las benzodiazepinas. Y aquí volviendo un poquito a lo que les mostraba, lo que les decía de que reflejan las concentraciones plasmáticas. ¿Por qué? Porque la irrigación de la cara es realmente bastante nutrida. Aquí vemos las que inervan la lengua a través de las arterias hipoglosas y las linguales, y son ramas aquí de la carótida interna, y también vienen ramas que van a nutrir a la submaxilar y a la parótida, digamos que son arterias de suficiente calibre y con suficiente cantidad de sangre, por lo cual esa es una razón por la que nos demuestra por qué son útiles y por qué reflejan la cantidad de sustancia que está en sangre, la saliva. ¿Y qué nos dice entonces esto? Primero, pues que hay un uso reciente. Es decir, si hay en sangre es porque, si hay en saliva es porque hay en sangre. Me habla de la intoxicación aguda y de las eventuales alteraciones neurocomportamentales que pueden estar, a las cuales puede estar sujeto el individuo que está bajo el efecto de ellas. Y entonces, ¿cómo entran las drogas a la saliva? ¿Cómo las encontramos? Entonces, tenemos estos cuatro mecanismos por los cuales están las drogas en la saliva. Primero, por su difusión pasiva a través de la sangre. Entonces, por la acción glandular del ultrafiltrado y por el transporte activo, y uno muy importante que puede inducir cercos, y es el atrapamiento que hay cuando hay consumo, por ejemplo, de sustancias inhaladas o fumadas, y esos residuos quedan en la mucosa de la saliva. ¿Sí? Y entonces estos residuos van a alterar, y no quiere decir, pues querrá decir que puede estar en contacto y en contacto reciente, pero ese puede quedar, digamos, en situaciones de mala higiene, puede quedar vestigios de que hubo un uso, pero realmente no vaya a haber, no se vayan a encontrar y no vaya a haber relación con la sangre si se hace un estudio comparativo, si hay personas que tienen mala higiene. Finalmente, antes de continuar sobre los estudios alrededor del mundo, tenemos la trampa iónica, que es, digamos, útil si uno está en contextos de toxicología clínica, que es un concepto que uno utiliza para aumentar la excreción de sustancias con base a su pH. Y entonces, si uno cambia el pH, va a aumentar o va a disminuir la presencia o las concentraciones de las drogas en el sitio donde hace el cambio del pH.
Y es decir, que, por ejemplo, y volviendo aquí al tema de las drogas, si uno tiene, o si uno utiliza, por ejemplo, un secretagogo como el ácido cítrico, que me está alcalinizando el pH de la saliva, pues va a haber mayor concentración ahí de sustancias que son ligeramente alcalinas, pero se va a disminuir las que son ligeramente ácidas. Entonces, por eso hay que también tener cuidado, porque hay unos se los voy a mostrar, hay unos dispositivos que utilizan estos secretagogos para aumentar la producción de saliva y tener la cantidad suficiente de volumen para hacer el análisis cualitativo de las sustancias que son de interés en ámbitos forenses. Estos son dos dispositivos de diferentes marcas comerciales. Este es uno, ambos son alemanes. Este se comporta mucho más como las pruebas rápidas en orina. Entonces aquí se levanta esta tapita, esto es como si fuera un sándwich, esta partecita azul se levanta, se pone a recolectar al individuo la saliva, le va a indicar qué cantidad de saliva aquí se recolecta, aquí son unos huequitos, y le dice por medio del indicador acá si la cantidad de saliva que se recogió es la suficiente para empezar la corrida de la prueba. Por supuesto, tiene algunas limitaciones porque funciona bajo algunas temperaturas, si es que la temperatura es muy bajita o es muy alta, entonces no funciona adecuadamente. Pero tenemos este, por ejemplo, que es mucho más moderno, también es de una fábrica alemana, y en la cual este es el recolector. Aquí se le quita este pedacito de arriba, este capuchón, y aquí queda, que es como una sustancia, como si fuera un sílice. Aquí esto es capaz, se le pide a la persona que desplace el dispositivo alrededor de todo su carrillo durante un minuto. Va a tener un indicador aquí en esta partecita que le dice por color si la cantidad de saliva que recolectó es suficiente. Si no cambia el color es porque no ha sido todavía suficiente, y una vez haya cambiado el color se mete en este dispositivo que tiene la salvedad de que no va a tener interferentes de tipo ambiental, y va a hacer la corrida de la prueba, y tiene la particularidad de que lo imprime. Entonces, eso en ámbitos forenses, en ámbitos ocupacionales, es de gran utilidad, porque no va a haber tampoco errores en la interpretación, porque esto puede llegar a estar sesgado por la interpretación de la persona que esté a cargo de la recolección de la muestra. Entonces, volviendo a qué es lo que se ha hecho alrededor del mundo, encontré este primero, del 2013, de Brasil, que nos dice que nos hace un recuento de lo que se ha hecho hasta el momento, de lo que han encontrado los estudios epidemiológicos descriptivos. Y aquí tenemos uno de Queensland, en Australia. Australia es un país que, dentro de lo que yo he revisado, es de los que más literatura ha aportado en el análisis o del uso de la saliva como matriz alterna para la detección de sustancias en saliva. Entonces, ¿qué nos dicen ellos? Ellos realizaron un estudio, nos dicen los brasileños que los australianos realizaron un estudio que encontró que el 3.5% de los conductores que paraban tenían muestras positivas para THC, para metilendioximetanfetamina, que es el éxtasis, por cocaína o por opioides. Otro estudio de Victoria, también que es otro estado de Australia, mostró que el 2.4% de los conductores tenían positivas muestras en saliva para MDA, THC y MA, y esto que ya lo voy a mostrar, pero antes de eso, entonces, encontraron también un estudio de la Columbia Británica en Canadá que mostraba que hasta el 10,4% tenía pruebas positivas en saliva. Estos fueron los puntos de corte que utilizaron. Si ustedes comparan estos puntos de corte con los puntos de corte que tiene la SAMHSA para las pruebas de orina, estos son sustancialmente mucho más bajitos. Bueno, ellos que encontraron en el estudio que hubo un 3,1% que les dio positivo, pero a diferencia de lo que yo les estaba mostrando de las pruebas rápidas, ellos no utilizaron pruebas rápidas, sino utilizaron cromatografía de gases con espectrometría de masas y Headspace
con una salvedad que los resultados, por eso yo le preguntaba a Ana Lucía qué tan rápido se podían utilizar estos, como son de, digamos, con índoles legales y digamos, que pueden terminar en procesos judiciales. A estos tenían la desventaja que teníamos estos resultados después de una semana, que no es, digamos, operativo cuando uno habla en cuestiones forenses, en un sistema forense que es efectivo y eficiente. Pero ¿qué nos dicen también? Que las muestras de orina positivas no implican que estén bajo el influjo de sustancias psicoactivas, porque la orina se comporta como un reservorio. Y solo me da una indicación de que hubo una exposición, digamos, puede ser de horas o de días, pero que en el momento en que se tomó no se puede determinar si estaba o no estaba bajo efectos de las sustancias psicoactivas. O sea, no estaba embriagado o si sí estaba embriagado. La salida disminuye las negativas a la prueba de realización. Ellos encontraron que las personas a las que se les pedía que participaran usualmente se negaban, y entonces, como se negaban a la toma de muestras de sangre, pues la saliva, se dieron cuenta que con la saliva era mucho menor la cantidad de personas que se negaban a la realización de estas pruebas. Tercero, que había una dificultad en la adulteración, porque ellos mismos están viendo, no es invasivo, no se puede, a diferencia de la orina, que uno puede, digamos, ver en la práctica forense, que cuando uno le entrega el vaso a la persona tiene que estar pendiente de que no vaya a haber un cambio, de que no vaya a usar agua del tanque o de lavamanos para diluir las concentraciones. Entonces esto con las pruebas de saliva no se ve, entonces hay una mayor dificultad para que se adulteren las muestras de saliva. Y algo muy importante es que no hay necesidad de sitios adecuados para la toma, tanto para la orina como para la sangre, y eso disminuye los costos. Entonces es mucho más costo beneficioso tener, eso es lo que dicen ellos, pruebas de saliva que tener pruebas en sangre, pruebas en orina. Tenemos otro, que este es del 2011, de Helsinki, es decir, de Finlandia. Ellos tienen un problema realmente, a diferencia de los australianos, el problema de ellos son las benzodiazepinas. Y hablan que hay un aumento progresivo a lo largo de los años del uso de drogas en contextos forenses y judiciales, pero que también hay un cambio en el patrón de consumo, porque ellos encontraron que se estaban consumiendo más sustancias. Y, por ejemplo, para el caso particular de las benzodiazepinas, estaban utilizando unas benzodiazepinas que no eran legales, o que no estaba aprobado su uso en Finlandia, pero estaba aprobado su uso en Noruega o en Rusia o en Suecia. Entonces podían tener acceso a estas otras benzodiazepinas, por eso hay un cambio en el patrón de consumo. Y tenían de esto voy a hablar también más adelante en las reflexiones, es que la legislación que tienen ellos en Finlandia solo está reglamentada para muestras de sangre, es decir, tienen que hacer tienen que implementar toda una maquinaria crítica para que las muestras de orina, de saliva, sean válidas como muestras legales, ¿sí? Y después hacen una comparación entre la saliva y sangre para las benzodiazepinas. Entonces ellos hacen un tamizaje con inmunensayo y luego lo confirman mediante cromatografía de gases con espectrometría de masas, y les tienen que salir unos 224 positivos en saliva versus 181 positivos en sangre. ¿Por qué ellos explican eso? Porque el tamizaje que utilizaron acá utilizaba mayor cantidad de benzodiazepinas que las que tenían las de uso legal en Finlandia. Entonces, que son las que aquí hacen las confirmatorias. Aquí, digamos, el espectro de confirmatorios es menor comparativo con el mensaje acá arriba. Entonces, por eso me explican que es una de las razones por las cuales encontraron más positivos en saliva que en sangre. ¿Por qué? Porque los tamizajes con puntos de corte menores los tamizajes tienen puntos de corte menores que en las pruebas confirmatorias. Y ahorita vamos a ver una tabla de qué es lo que se ha reglamentado al respecto sobre los puntos de corte para las diferentes sustancias psicoactivas. Y otra muy importante es la tardanza en la recolección
de las muestras de sangre. Y esa tardanza, como ya vimos, que si por procesos metabólicos, digamos, esto se podía tardar de 2 a 3 horas mientras lo llevaban a un sitio de atención forense, le iniciaban la atención, después pasaba el tiempo mientras le tomaban la sangre, y entonces eso podría ser tiempo suficiente para que disminuyera la cantidad de la concentración en sangre con respecto a la saliva. Y finalmente los errores en la interpretación, que ya el resultado lo he mencionado previamente. Otro, este es mucho más reciente, y este es, además es bonito, lo único es que no me gustó, y ahí además lo menciona, es que está avalado por este laboratorio particular que tiene sus propias pruebas para saliva, pero es un estudio muy grande y hacen una buena interpretación y abordaje del tema, y ellos hablan que hay un aumento del uso de la saliva como matriz alterna al uso de la sangre y al uso de la orina. ¿Por qué? Y ese aumento se ha dado primero por la facilidad de la recolección, porque es una prueba no invasiva, porque tiene unos resultados que son rápidos, porque a medida que ha aumentado el tiempo hay una mejor calidad de las pruebas, y porque me habla del consumo reciente, que ya se los había mencionado previamente. Y quisiera que referirme un poquito a la mejor calidad de las pruebas. Resulta que en los años 2003, del año 2003 al año 2006, en Europa se hizo un gran proyecto que involucró muchos países, que se llamaba el Proyecto Rosita. El Proyecto Rosita tuvo 2 versiones, pero la primera versión comparaba las pruebas de saliva con sangre, utilizando 9 marcas comerciales, y definitivamente no había una buena correlación entre los resultados en saliva versus lo que encontraban con las pruebas confirmatorias también en saliva y en sangre. Entonces ellos han dicho que después de 10 años después, ya en el 2014, digamos, tienen resultados de eso, ahorita lo que les voy a contar, la calidad de las pruebas analíticas, cualitativas, ha sido bastante favorable, han evolucionado, han disminuido los sesgos, han mejorado las buenas prácticas de manufactura de estas cosas. Entonces eso ha hecho que haya una mejor calidad en las pruebas, que es lo que llama. Con evidenciaron en este gran estudio que había una coincidencia del 95% entre los resultados que encontraban en las muestras en saliva con respecto a los resultados que encontraban después de hacerse pruebas confirmatorias en sangre. Y se dieron cuenta que las negativas para la toma de muestras de sangre eran 3 veces mayor cuando las personas después se le miraba su resultado en saliva y le daba positivo. Es decir, que es consonante con lo que yo les mencionaba previamente, de que las negativas eran mayores cuando solo se les pedía las pruebas de sangre para evaluar si estaban bajo el influjo de sustancias psicoactivas. Este estudio evaluó 10.090 personas, entonces por eso es un estudio grande, todo se hizo en 2 años, y ellos utilizaron estas pruebas confirmatorias con estos puntos aquí también están los screening, con estos puntos de detección en nanogramos por mililitro, que vemos que se lo contrastan con los puntos de corte en el screening y las pruebas confirmatorias, que vemos por ejemplo aquí que son puntos, digamos, son diferencias bastante grandes. Por ejemplo, para esta que es carisoprodol, de 100 nanogramos, una confirmatoria de 50 nanogramos, y que tenemos aquí el punto de corte para la sangre, que es de 500, que es sustancialmente superior, y así con bastantes otras. Resultados de este gran estudio. Entonces encontraron que la concordancia, como lo habían visto ellos, han hecho una revisión de la literatura de ellos, que les mostré que habían encontrado una concordancia del 95%, pues la concordancia de este estudio aumentó al 97,2%. Hablan de que hay una contaminación de la cavidad oral por el consumo fumado o ingerido, particularmente para cannabinoides y para opiáceos.
dentro de las cosas que le preguntaban era si habían consumido tortas o brownies o que supieran ellos que tuvieran contenido, que les salía negativa la prueba en sangre, pero las de ultramensaje en orina les daba positivo, que era lo que les mencionaba previamente, que quedaban ahí los residuos en la boca o en el espacio ahí gingival y que podía darse positivo ahí. Hablan de los menores gastos. ¿Por qué? Porque ellos tenían para este estudio que montar un cubículo. En ese cubículo tenían que tener todas las pruebas, todos los insumos de guantes, de tubos para recolección de muestras de sangre. Tenían que tener una persona que estuviera capacitada para la toma de sangre, porque esta toma de sangre no la podían hacer los mismos agentes. En cambio, las pruebas de salida sí estaban validadas para que las hicieran los agentes de policía. Entonces esto, bueno, fuera de eso, las neveras, las pilas para mantener las neveras que necesitaban pilas para recargarse, que no se les fuera a acabar la batería, que mantuviera el sistema refrigerado. Entonces todo esto implicaba que los gastos en el que se incurrían una vez se iba a hacer la recolección de muestras de sangre eran superiores, bastante superiores a lo que podía costar solo la recolección de muestras de saliva. Que tenía una ventaja y es que no tiene riesgo biológico, entonces no existe la posibilidad de chuzones, etcétera, etcétera, de que haya un accidente y entonces se chuce la persona que está tomando la muestra o que le cause algún tipo de hematoma a la persona que le está recolectando la muestra, que son de fácil traslado, que tienen menores negativas y que ya necesitaban la implementación de la legislación para que estos tuvieran un valor a nivel de las cortes judiciales cuando se fueran a llevar los casos a juicio. Aquí solo quería decir es que teníamos una especialización. Actualmente las sensibilidades son bastante altas, menos para el caso de los opiáceos, pero aquí lo que explican es porque hubo muy pocos casos positivos para opiáceos y con solo uno que les salía, que no les computara, ya les bajaba un montón el porcentaje. Este es el último estudio que les traigo, es un estudio del 2008 que me pareció que es chévere. Creo que es el último, bueno, no estoy seguro si es el último, pero este es, sí es el último, porque hace un recuento de cuáles son las cosas positivas, cuáles son los pros, cuáles son los contras y cuáles son las cosas que se deben tener en consideración a la hora de utilizar muestras rápidas o muestras de saliva para la detección de sustancias psicoactivas. Y hablan entonces que hay un rápido desarrollo y dicen que el inicio de la elaboración y de la fabricación de estas pruebas en saliva fue a finales del 90, cuando se empezó a tener en cuenta como una matriz interna para la detección de sustancias. Es decir, que comparados con nosotros que todavía no las hemos implementado, pues tenemos 15 años de atraso, un poco más tal vez, que pueden ser utilizadas en diversos campos, es decir, no solo durante las contravenciones de tránsito, sino durante la práctica clínica, durante las pruebas en medicina laboral, para el seguimiento del consumo en terapias de rehabilitación de consumidores y evidentemente para casos forenses que no tuvieran que ver con tránsito. Entonces, y para la experimentación también es otro campo que dicen que está teniendo como auge. Entonces, esto habla de la gran diversidad de usos y que tienen que tenerse en cuenta todos estos elementos que van a mencionar posteriormente para utilizarse y para adaptarse según el contexto en el que vayan a ser utilizadas. Que no tiene una correlación con la orina. Es decir, ¿por qué? Porque es que nuevamente, como lo han repetido los estudios anteriores, es que la orina me da cuenta de una exposición reciente, pero no me puede afirmar que la persona en el momento en que le tome la muestra de orina esté embriagada. ¿Sí? La confirmación debería hacerse idealmente en saliva, pero pues si no se tiene la saliva, pues se puede hacer
pues las dificultades que representa para la persona que está involucrada para la educación de la muestra. Estas son como cuatro positivas: la facilidad de la recolección y esto no lo había mencionado antes, pero es muy importante, y es que la orina, por ejemplo, me detecta los metabolitos. En cambio, la saliva me detecta el compuesto original, que no ha tenido el paso por todo el sistema enzimático de detoxificación, y entonces por eso es que adicionalmente la saliva tiene esa fortaleza de demostrarme que la persona estaba bajo el efecto de la sustancia psicoactiva, porque es la molécula madre, origen, que no es invasiva, que no se necesita un personal capacitado, es decir, no se necesita un bacteriólogo, una auxiliar de enfermería que sepa quemar muestras de saliva, porque esto lo mismo lo puede hacer un agente de tránsito que se entrene exclusivamente para hacer tomas de muestras de saliva. Y pues bueno, la correlación con niveles de sangre, que ya estamos porque se da esa correlación. Entonces, estas consideraciones de los contras. Primero, no hay datos de aplicaciones clínicas. Esta era el 2008. Realmente de aplicaciones clínicas en servicios de urgencia tampoco encontré después del 2008 datos de su uso, de que sí son útiles, de que no son útiles, de que pueden guiar o orientar el diagnóstico. Pero pensaría y tendería a pensar que sí, que no se tienen ventanas de detección definidas. Aquí, por ejemplo, tenemos a este lado lo que ellos son digamos, estimados de cuánto tiempo podría uno utilizar una prueba de saliva versus la orina para este tipo de sustancias. Entonces, para la orina menos de 24 horas, para el THC si es un único uso hasta 14 horas, pero hasta 30 horas si es un consumo crónico, la cocaína hasta 8 o 24 horas, versus lo que uno podría esperar que son los tiempos de detección para la orina. Pero digamos, esos son datos que han recolectado tentativamente, pero no son digamos, no son datos de los que se tengan una fiabilidad muy alta, son tentativos. Coeficiente saliva-plasma. Para todas las sustancias no se les ha hecho la determinación de qué tanto se concentran en la saliva con respecto a qué tanto se concentra en plasma. Sabemos, por ejemplo, que los opioides tienen un coeficiente de saliva-plasma que es muy alto, que es del 6, versus las benzodiazepinas, que tienen un coeficiente más bien bajo, que es de 0,6, pero eso no está establecido para todas las sustancias. Entonces, digamos, ese todavía es un contra que debe llevarse a investigaciones futuras. Pruebas confirmatorias de saliva estandarizadas tampoco se tienen para todos los países y para todas las sustancias. Por lo tanto, ellos que hablan que de aquí debe hacerse idealmente una confirmación en saliva, pues no es práctico, porque no es factible que se haga por eso. Digamos, y hablan de que la estandarización de estas pruebas en los laboratorios que tengan la tecnología adecuada, pues no es fácil, porque es que la saliva tiene la recolección de los volúmenes, los volúmenes necesarios son bastante bajitos, entonces pues eso hace que no sean tan fáciles la estandarización de las técnicas. Y porque las concentraciones también son bastante y sustancialmente más bajitas que en sangre y en orina. Entonces eso hace que sea un inconveniente a la hora de montar las técnicas de detección. Ahora, las técnicas de recolección no son armonizadas. ¿Recuerdan la primera diapositiva que yo les mencionaba, que era como un frasquito, que les mostraba que era un frasquito? Pues lo que dice es que hay que esperar a que ese frasquito se llene, pero tenemos el problema de que hay sustancias como las anfetaminas, o que hay sustancias como los cannabinoides que per se disminuyen la producción de saliva. Entonces, ¿cuánto tiempo es necesario para hacer la adecuada recolección de la saliva? Tengo que esperar 10 minutos cuando hay unos dispositivos que me dicen en un minuto ya tengo toda la saliva, y en un minuto incluso podría esperar hasta 2 minutos para tener la cantidad de saliva suficiente. Entonces,
Eso es uno, el que es como un barrido y entonces ahí queda como en un cubito la cantidad de saliva recolectada. Pero hay otros que dicen, bueno, si ustedes tienen problemas porque casualmente la persona que ustedes están evaluando tiene síndrome de Sjögren y entonces no producen saliva, pues pónganle secretagogos con la salvedad de que el secretagogo le va a alterar el pH y entonces las concentraciones pueden que no sean las mismas, o pueden que no sean las reales por el mismo cambio del pH. Esas eran las tres. Bueno, la otra que es la del aparatico que a uno uno mete que es de la fábrica alemana, que uno mete en el dispositivo y él le hace a uno la lectura, digamos, tiene la ventaja de que no hay sesgos de interpretación porque el aparato le dice es positivo y negativo, no es la persona la que está diciendo es positivo o negativo. Pero ese tiene, por ejemplo, un recolector que es poroso y entonces hasta que ese recolector poroso no está completamente lleno sus poros de saliva, no le va a marcar que tiene la cantidad suficiente de volumen de saliva para hacer la corrida de la técnica. Entonces esto habla que hay diversas técnicas de recolección que no están armonizadas y por lo tanto eso puede cambiar la interpretación. ¿Sí? Esto el cambio del pH con respecto a los secretagogos que ya les mencioné y por la presencia de residuos, ya sea porque son fumadas o porque son consumidas o ingeridas en formas de tortas o de brownies, que pueden quedarse los residuos ahí de la semilla de amapola entre el diente y entonces le puede dar positivo, como ya se lo dije. Entonces, aquí tenemos, esto es de la SAMSA, que sacaron en estos de mayo del 2015, es decir, esto es nuevo, el cual reglamenta en los Estados Unidos el uso de las sustancias de pruebas en saliva para la detección de sustancias. Entonces tenemos estos límites de detección. Aquí no, pues ahorita que lo pienso, pude haber traído también el contraste con las pruebas de orina, pero por ejemplo la marihuana en orina es de 50, aquí tenemos de 4, de cocaína y benzodiazepina aquí es de 15, actualmente la SAMSA maneja 150 para cocaína, y así con los demás, por ejemplo para las anfetaminas es de 1000, mientras que aquí estoy solo de 25 los puntos de detección. Y estos son los puntos de detección para las pruebas confirmatorias. Importante con esto, y es que solo están reglamentados, por ejemplo, para Estados Unidos, que nosotros nos valemos mucho de lo que hace en los Estados Unidos, es que solo tiene para estas, y entonces quedan por fuera todas las demás que se están utilizando y que son las nuevas. Por ejemplo, aquí no tenemos ketamina, que uno podría pensar, ha aumentado el uso en Estados Unidos y en Europa, pero ¿por qué aquí no lo han buscado? Entonces quedamos como con esos vacíos de información. Y eso es lo que quería mostrarles de lo que se ha hecho, de estudios grandes que se hayan hecho y de la reglamentación que se han utilizado y de los que han conducido tanto en Europa como en Estados Unidos como en Australia, que son como los que han llevado la bandera en el uso de pruebas de saliva para la detección de sustancias psicoactivas. Ahora, con respecto a las reflexiones finales, y esto, digamos, lo digo para el laboratorio de toxicología, por ejemplo, que deben implementarse métodos de detección en saliva, empezar a buscarse, que no nos debemos quedar solo en sangre, en orina, en cabello, que ya se empezó a buscar, sino que esta puede ser una matriz alterna que puede ser útil y que puede después ser, como lo menciono también adelante, como una forma de vender servicios una vez se hayan establecido todo lo que esto acarrea. Debe investigarse el panorama incluso con el uso de pruebas rápidas en saliva, es decir, como tener una línea básica sobre la cual después tomar decisiones por parte del legislador y que pueda servir también para el juzgador. Habría espacios de investigación para la periodización del uso de pruebas para drogas en saliva, que digamos, tendría que pues, retomando este tipo de cosas, es decir, y ya que hablamos de que debemos fortalecer los vínculos y hablar de las redes de investigación, pues porque esto podría ser
un inicio para buscar y para aumentar la investigación y la producción de conocimiento por parte del Departamento de Toxicología, si se hacen convenios se me ocurre pensar con farmacia o con el laboratorio de química de la Facultad de Ciencias, por ejemplo. Implementarse trabajos pilotos interinstitucionales en estas instituciones que pueden ser públicas o pueden ser mixtas, es decir, la institución pública con la institución privada, para definir el rendimiento de las pruebas, si esto sirve, si esto no sirve, qué tanto sirve. Y aquí teniendo en cuenta no solo lo forense, sino también lo ocupacional. Deben crearse entonces dentro de los grupos de investigación trabajos que aporten más que datos descriptivos. Es decir, aquí que más allá de decir son solo 3.1% de los que manejan que están bajo el efecto de sustancias entorpecentes. ¿Y qué pasa con ese 3.1? ¿Qué vamos a hacer con ese 3.1? Y aquí quisiera retomar los resultados del INTES, que mostró que el 28.8% de las personas víctimas de asalto sexual eran víctimas de asalto sexual por sustancias, y que las sustancias que se encontraban eran tales y tales y tales, pues eso ya se está implementando en el Instituto Nacional de Medicina Legal. Es decir, hay que trascender al dato. Es decir, ¿qué más puedo yo hacer con ese dato que me arroja este estudio descriptivo? ¿Será que puede ser útil? ¿Será que no puede ser útil? Va en contravía lo que ya nosotros habíamos establecido o lo que dicen los otros estudios de por fuera, y definir que es, definir la línea base por la cual sería tener un punto de comparación y a tener comunicación con instituciones del Estado para la concepción de políticas regulatorias que avalen su uso. Y aquí traigo particularmente la ley 1696 de 2013, que es por la cual se reglamenta la embriaguez y se ratifican las embriagueces que ya estaban, las alcoholemias que ya estaban, y se incluye la alcoholemia grado 0. Es decir, esto podría, los resultados de investigaciones que se conduzcan con este tipo de métodos podrían llegar a la generación de política pública. Aquí vínculos con la empresa privada, con instituciones de innovación biotecnológica para la generación de pruebas de fabricación nacional. Ahora, si uno pensara que el panorama indica que en algún momento vamos a terminar implementando el uso de pruebas rápidas en saliva, pues ¿por qué no tener las pruebas rápidas de saliva propias y en vez de importarlas? ¿Por qué no favorecer la industria nacional? ¿Por qué no fortalecer los grupos de investigación y desarrollo? Digamos, si esto podría ser un punto de partida interesante. Ahora, estamos, con esto sabemos que pueden haber errores en la interpretación de las pruebas rápidas en saliva. Entonces, esto implicaría, por ejemplo, la resolución 181 de febrero de 2015 de Medicina Legal, que dice que todas las personas que vayan a hacer uso de alcoholsensores tienen que estar avaladas por una institución de educación superior. Pues eso también tendría que implementarse si uno va a crear o a traer el uso de las pruebas rápidas en saliva, para que las personas que estén haciéndolo pues no sean cualquiera, sino que realmente estén capacitadas, y aún así más el personal no médico o que no hace parte del sistema de salud, y entonces también pueden, con capacitación pueden tener resultados que pueden estar alterados o pueden ser erróneos, pero sin capacitación aún va a ser peor. Entonces esto también habría que pensarlo, y esto también es lo que se está trabajando o lo que se quiere empezar a poner con respecto al uso de alcoholsensores y los vínculos que hace el Instituto de Medicina Legal con la Universidad Nacional, teniendo en cuenta que no va a ser únicamente la Universidad Nacional la que pueda prestar este tipo de capacitación, sino que puede ser cualquier otra institución. Ahora, esto es lo que ya previamente lo mencioné, que es el fortalecimiento y la interacción entre las diferentes áreas de la toxicología, porque esto es resultado de investigación que puede ser aplicado en los contextos judiciales, jurídicos, legales, pero y ocupacionales. Entonces,
cómo hacer que esa interacción sea mayor para fortalecer nuestros grupos de investigación, fortalecer las áreas de investigación en toxicología. Y tenemos que tener en cuenta la emergencia de nuevas sustancias en contextos psicoactivos que se salen del espectro de detección no solo de las pruebas en saliva, sino también de pruebas en orina, y que incluso nosotros que estamos un poco rezagados también con respecto a los países europeos y norteamericanos, también nuestras muestras en sangre tampoco se le están haciendo la búsqueda de todas las sustancias que están emergiendo. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y podemos utilizar la venta de servicios de análisis cualitativos y cuantitativos y asesorías médicas para la interpretación. Entonces, digamos, esto puede ampliar el campo que tiene la toxicología clínica, la forense, la analítica. Y aquí surge entonces la pregunta, y es qué hacer entonces con las pruebas rápidas en orina cuando ya estamos hablando de las pruebas rápidas en saliva. Y esto sí es una interpretación muy personal, y es que, por ejemplo, en ámbitos, y quisiera referirme a un derecho de petición que me llegó de la Fiscalía Seccional de Santander, y es que ¿qué actos administrativos regulan el uso de actos administrativos nacionales? Regulan el uso de las pruebas rápidas de orina en los diferentes campos. Porque si bien el reglamento técnico de embriaguez dice que se pueden utilizar, pero no dice cuáles, no dice cuándo, y después de eso, en 2005, que fue ese reglamento técnico que está ahorita en proceso de publicación nuevo, donde ya reglamentamos el uso de las pruebas rápidas, pues, y yo se lo comentaba ayer a Ana Lucía, y es que creo que antes de pensar en la implementación de estas pruebas en saliva, debemos fortalecernos en las pruebas rápidas en orina, porque todavía no somos duchos, todavía hay muchas inconsistencias y sesgos y errores en la interpretación de las pruebas de orina, que son fáciles de interpretar, son fáciles de realizar, pero pues digamos todavía estamos como en pañales en términos de su uso. Entonces creo que todavía no estamos preparados, que era lo que quería preguntar, la siguiente pregunta es: ¿estamos preparados para el uso de pruebas en saliva? La respuesta es no, no estamos preparados, y no estamos ni siquiera preparados para el uso de técnicas de detección cualitativas rápidas en orina, pues mucho menos para saliva, que implican digamos, un poco más de cosas. Entonces esta es una foto, no se ve muy bien, esa es la ruta que comunica la isla de Bartra con la isla de Santa Cruz. Esta es una foto de mi archivo personal que cruza la isla de Santa Cruz en el archipiélago de Galápagos en Ecuador, y es todo. No se ve nada, realmente no se ve nada, pero es un camino larguísimo, son 42 kilómetros de línea recta, y es todo lo que nos falta todavía por hacer, por pensar, por discutir, por reflexionar al respecto del consumo, de la legislación, de la reglamentación y de la investigación al respecto. Y pues eso era todo lo que tenía que decir.